¿Sabías que una carta secreta de la princesa Diana, escrita con lágrimas y miedo, sacudió al mundo entero tras permanecer enterrada en silencio durante 25 años? Aquella carta no era un documento frío del aparato real, sino la voz final de una madre, una mujer que amó, que advirtió y que se sintió desesperadamente sola. En sus líneas temblorosas, dejó un mensaje para el príncipe William, el hijo que, según ella, un día tendría que enfrentarse al mundo entero. Y ese día ha llegado. Cuando la carta fue descubierta en una casa de subastas en Londres, no solo abrió una puerta hacia los rincones más oscuros de la vida de Diana, sino que también desveló la soledad absoluta de una mujer atrapada tras los muros del Palacio Real. ¿Por qué la familia real intentó enterrar esa carta? ¿Qué escribió Diana que los llenó de tanto miedo? Y lo más importante, ¿por qué, después de tantas décadas, su advertencia aún nos rompe el corazón? Una tarde de julio de 2004, en una casa de subastas antigua del barrio de Kensington, apareció un objeto curioso en el catálogo, colección de cartas manuscritas de la princesa Diana, nunca antes publicadas. No hubo anuncio oficial. No hubo cámaras de prensa. Solo una discreta descripción impresa en papel reciclado, como si fuera una nota perdida entre cientos de artículos de distintas épocas. Pero fue precisamente ese silencio lo que desató un terremoto. Un terremoto llamado Diana. Pocos de los presentes en aquella subasta sabían que estaban presenciando un momento histórico. Porque dentro de esos sobres amarillentos no había discursos diplomáticos ni invitaciones a banquetes reales. Había confesiones escritas con tinta verdadera, lágrimas verdaderas y el corazón verdadero de una mujer que fue observada por todo el mundo, pero que muy pocos escucharon de verdad. El conjunto de cartas estaba dirigido a una mujer llamada Violet Collison. Un nombre que puede sonar desconocido, pero que para Diana no era una extraña. Violet había sido ama de llaves de la familia Spencer. Fue testigo de cómo Diana pasó de ser una niña tímida a la prometida del heredero al trono británico. Y cuando Diana se convirtió en princesa, entre los pasillos fríos del Palacio de Buckingham, eligió escribirle a alguien fuera de la realeza, a alguien que conocía a la Diana de antes. Por eso, aquellas cartas respiraban verdad. Sin ediciones. Sin filtros. Sin censura. Eran lo que quedaba de un alma oprimida bajo el peso del terciopelo real. Una de las cartas, escrita a finales de 1989, dejó atónitos a los expertos. No por sus detalles sobre la corte, sino por el contenido, una advertencia inquietante sobre el futuro del príncipe William. Mi hijo vivirá bajo luces brillantes, pero en la sombra de intrigas. Me da miedo que un día sea devorado, como yo lo fui. La escritura se inclinaba hacia la derecha, con tinta corrida en los cortes de frase, entrelazada con tachaduras. Según los peritos, la carta fue escrita bajo un fuerte estado emocional. La tinta estaba manchada, y aún se notaban huellas dactilares. Como si Diana hubiera llorado mientras escribía. No era un documento. Era el grito desesperado de una madre que intentaba proteger a su hijo. Cuando se filtró la existencia de la carta, la Casa Real Británica no emitió declaraciones. No confirmó. No negó. Optó por lo más habitual, el silencio. Pero el silencio no detuvo la avalancha pública. Los foros estallaron. La prensa reavivó entrevistas pasadas, signos extraños en los últimos años de vida de Diana. ¿Por qué una mujer que siempre sonreía en público escribía palabras tan amargas en privado? ¿Acaso realmente había algo, o alguien, que amenazaba su seguridad y la de su hijo? Violet Collison, la destinataria, ya no estaba viva para explicar por qué guardó esas cartas. Pero lo que dejó atrás fue suficiente para abrir una puerta a otra verdad. Diana nunca se sintió segura. Desconfiaba de todos, incluso de los más cercanos.
Y esa inquietud, lejos de disminuir, solo creció con el tiempo. Una de las cartas decía: una noche escuché ruidos en el pasillo. Dijeron que era el viento, pero yo sé que ningún viento huele a colonia de hombre. Nadie ha podido confirmar ese relato. Nadie identificó aquel ruido. Pero lo más perturbador no era el detalle. Era la sensación. Diana sentía que la vigilaban en su propio cuarto. Y luego, había un fragmento que cortaba la respiración. Si algo me pasa, dile a William que su madre siempre creyó en su corazón. No en la corona. No en el trono. Solo su corazón podrá salvarlo de aquello que me destruyó a mí. Palabras simples, pero fue el testamento más desgarrador que una madre puede dejar. Ya no era Diana, la mujer elegante salida de un cuento. Era Diana, la madre solitaria aferrándose a su hijo ante el torbellino del destino real. En aquella subasta, muchos pujaron por las cartas. Algunos ofrecieron decenas de miles de libras. Pero hubo un coleccionista, anónimo, que pagó 3 veces el precio inicial por la carta sobre William. Porque sabía que no era un simple objeto real. Era una prueba de una verdad que había sido ocultada intencionadamente. Y desde ese momento, el mundo empezó a preguntarse: si Diana ya había dado la advertencia, ¿por qué nadie la escuchó? Después de que se revelara la primera carta que causó conmoción, las casas de subastas comenzaron a publicar más documentos de la misma colección. Las cartas restantes no solo continuaban con la carga emocional ya desatada, sino que también abrían un panorama completo de los días marcados por la angustia, la duda y el miedo que la princesa Diana soportó en silencio. Cada carta era un fragmento de memoria jamás contada. Sin pasar por asesores de prensa. Sin intermediarios del palacio. Solo el lenguaje de una mujer, escrito para la única persona que la conocía antes de que apareciera el título de princesa. Una carta fue escrita justo después del 7º cumpleaños del príncipe William, con una caligrafía ligeramente inclinada pero sumamente urgente. Diana relataba la pequeña fiesta que organizó para su hijo, las risas, un pastel en forma de motocicleta, la sorpresa en el rostro de William al ver una actuación especial preparada por la Guardia Real. Pero esa alegría solo duró unas horas. Me senté a ver a William jugar con sus amigos, feliz y despreocupado, y rompí a llorar. No fue por alegría, sino por miedo a que esa felicidad no durara. Hay demasiados ojos siguiéndolo. Hay demasiada gente planeando su vida sin que nadie le pregunte qué quiere. Líneas como cuchillas al alma. No eran quejas. Eran advertencias. En otra carta, Diana hablaba más claramente de su temor. Esta vez, no solo mencionaba a William, sino también a fuerzas que rodeaban a la familia real y que ella llamaba invisibles pero peligrosas. Hay personas que siempre aparecen justo cuando me giro, pero desaparecen cuando quiero hablarles. No llevan uniforme, no tienen títulos claros, pero tienen mucho poder. Antes pensaba que lo imaginaba. Pero cada día estoy más segura de que me vigilan. La carta no menciona nombres específicos. Pero esas insinuaciones bastaron para helar la sangre. Investigadores posteriores sugieren que Diana podría estar refiriéndose a la red de seguridad interna del palacio, donde toda información está estrictamente controlada y cualquier desviación del protocolo se registra. Especialmente inquietante fue un fragmento que incluso los más escépticos tuvieron que releer con atención. Siento que no viviré lo suficiente para ver a William hacerse adulto. Si eso sucede, dile que hice todo por él. No le tengo miedo a la muerte, pero sí a que él crezca sin saber cuánto lo amé. Diana escribió esta carta en 1995. 2 años después, murió en un accidente automovilístico en París. ¿Coincidencia? ¿O una premonición? Esa pregunta hace tiempo que se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva.
Las cartas revelan algo claro: Diana ya no confiaba en ningún sistema de protección a su alrededor. Ya no hablaba con secretarios reales, ni registraba sus pensamientos en diarios oficiales. En lugar de eso, optó por escribir a mano, a alguien fuera del palacio, y guardar copias para sí misma. La prensa lo llamó el sistema silencioso de alarma de Diana. Sabía que caminaba por la delgada línea entre la fama y el peligro. Y esas cartas eran la única forma de dejar huella, en caso de que algo terrible ocurriera. Nadie imaginó que ese algo realmente ocurriría. En las últimas cartas, Diana ya no escribía mucho sobre sí misma. Comenzó a centrarse en el futuro de sus dos hijos. Con William, temía que lo convirtieran en un símbolo, frío, distante, incapaz de ser él mismo. Veo cómo le enseñan a dar la mano, a sonreír en el ángulo correcto, a caminar como un modelo. Pero ¿quién le enseña a llorar? ¿Quién le enseña que sentir no es algo vergonzoso? Con Harry, temía que fuera olvidado. Harry es mucho más sensible de lo que la gente cree. No es como William. Percibe cosas que nadie nota. Me da miedo que, el día que yo ya no esté, nadie tenga la paciencia para entenderlo. No importa quién seas ni dónde estés en el mundo, esas líneas hacen que a uno se le cierre la garganta. Porque no son solo palabras escritas. Son el testamento no oficial de una madre, que vio con claridad los desafíos que sus hijos enfrentarían. Algunos dicen que, si Diana estuviera viva, el Reino Unido tendría hoy una reina diferente. Pero estas cartas prueban que, incluso en la muerte, ella dejó algo más poderoso que un trono. Una verdad que nunca podrá ser enterrada. Algún día, William será rey. Pero antes de que eso ocurra, estas cartas ya habrán dejado grabado en su corazón algo imborrable. Que hubo una mujer, acusada por el mundo entero, que creyó en él, lo amó, y temió por él, más que nadie en este mundo. A medida que las cartas continuaban siendo analizadas y difundidas, el público empezó a darse cuenta de que Diana no solo había dejado unas cuantas líneas cargadas de emoción personal. Había dejado un expediente, un diario disperso, tosco pero auténtico, que documentaba su travesía desde el sueño real hasta la pesadilla que se prolongó por más de una década. En especial, entre los documentos encontrados, había una carta que los investigadores llamaron la Carta del Despertar. Fue escrita tras un evento ocurrido a principios de 1994, el día en que el príncipe Carlos admitió públicamente haber sido infiel. Diana no mostró enojo. No culpó a nadie. En la carta, escribió: finalmente, la máscara ha caído. Ya no tengo que forzarme para mantener la imagen de una familia perfecta. Puedo empezar a escribir con sinceridad, vivir con sinceridad, y esperar que algún día, William también entienda con sinceridad. Desde entonces, el estilo de Diana en las cartas cambió drásticamente. Ya no eran líneas suaves con letras redondeadas y corazones al final. La tinta se volvía más intensa. Las frases, cortas y decididas. El trazo mostraba prisa y dejaba entrever un estado de tensión psicológica evidente. Pero fue justamente en esa etapa cuando comenzó a esbozar una nueva versión de sí misma, la de una madre que no se rendía. Contó que rechazó numerosos eventos reales para pasar tiempo con William. Que lo llevaba al colegio en su coche particular en lugar de usar los vehículos oficiales. Que se quedaba hasta tarde con Harry construyendo con Legos, y las mañanas en que William dudaba en entrar a clase, viendo a otros niños despedidos con un beso de su madre, mientras él enfrentaba a una multitud de paparazzis. Un fragmento de la carta captura un momento profundamente cotidiano. Hoy William me preguntó: mamá, ¿por qué los señores de las cámaras me toman tantas fotos? No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 11 años que se ha convertido en un objetivo, no por su culpa, sino por decisiones de los adultos?
Diana eligió enfrentar la atención pública, simplificando todo. Escribió en la carta: empecé a vestir a William y Harry con jeans en vez de ropa de protocolo. Les doy de comer McDonald's en lugar de las cenas reales. Los llevo al cine como a cualquier niño. Si alguien pregunta por qué, responderé, porque quiero que mis hijos sepan lo que es la vida real. Sin embargo, no todos en la familia real apoyaban su enfoque. Diana contó en una carta que alguien le dijo directamente: está debilitando los cimientos de la monarquía solo por querer ser una madre como cualquier otra. Pero ella no se rindió. No me importan los cimientos si significan que mis hijos deben sacrificar su infancia. Esa resistencia silenciosa la fue aislando. Dejó de ser convocada a eventos importantes. Las decisiones se tomaban sin consultarla. La prensa, antes aduladora, comenzó a insinuar que Diana sufría de inestabilidad emocional. Pero no se derrumbó. Al contrario, escribió aún más. En las cartas de 1995, Diana mostraba una transformación evidente. Ya no escribía solo para desahogarse. Empezaba a usar sus cartas como una forma de resistencia. Escribió: no pueden controlar lo que pienso. No pueden editar lo que siento por mis hijos. Y no pueden impedirme dejarle algo a William más sincero que cualquier ceremonia. Diana comenzó a archivar sus cartas, a entregarlas a personas de su confianza. Y según revelaría una amiga cercana tiempo después, una vez dijo: si algún día desaparezco, estas cartas hablarán por mí. Algunos opinan que Diana dramatizaba su vida. Pero las cartas revelan algo con claridad: no temía ser malinterpretada, temía ser olvidada. Sé que algún día todo cambiará a un nuevo guión, con nuevos actores, y yo solo seré un párrafo en los libros de historia. Pero ruego que William lea estas cartas. Que sepa que su madre existió. Y que no se quedó callada. El valor de esas cartas no está solo en su contenido, sino en la forma en que fueron escritas, a mano, con el alma, y con un amor ilimitado. Sin borradores. Sin ediciones. Cada trazo de tinta era un latido de su corazón. Con esas mismas cartas, Diana no solo protegió su memoria. Le enseñó a William, y al mundo, que la verdad puede ser escondida, pero nunca puede ser borrada. Cada carta escrita parecía un fragmento aislado, pero al unirlas, formaban una imagen completa, la de una mujer que alguna vez soñó con un cuento de hadas, pero que poco a poco despertó de esa ilusión y eligió reescribir su historia a su manera. Diana ya no confiaba en entrevistas, ni buscaba asesores de prensa o abogados. Recurrió al único medio que aún conservaba humanidad dentro del engranaje del palacio: las cartas manuscritas. Hubo una carta escrita en febrero de 1996, solo unos meses antes de que Diana firmara oficialmente el divorcio. En ella, no hablaba de sí misma, sino que redactó una carta entera para William, a través de Violet. Hijo querido. Algún día, si lees estas líneas, espero que entiendas que nunca me he arrepentido de ser tu madre. Seas príncipe o solo un niño común, te elegiría de nuevo una y otra vez. Fue la primera vez que Diana llamó a William hijo querido en una carta. No fueron muchas palabras, pero encapsulaban todo el dolor, el orgullo y la desesperanza que llevaba consigo en los últimos días de su matrimonio real. También en ese momento, Diana empezó a manifestar claramente su escepticismo hacia toda la estructura de la monarquía. Escribió: alguna vez creí en esta institución. Creí que podía cambiar. Pero al final, entendí que no fue construida para proteger a las personas, sino para protegerse a sí misma. Tanto yo como mi hijo, solo somos piezas. La amargura se percibía en cada línea. Había pasajes tachados y luego reescritos en mayúsculas. Ya no intentaba ocultar sus emociones.
Algunas partes eran susurros, pero también eran gritos que nadie escuchaba. A ellos no les importa una madre. Pero tú me necesitas. Y no permitiré que nadie me arrebate eso. Otra carta, escrita justo después de firmar el divorcio, estaba cargada de melancolía pero también de firmeza. Diana hablaba de una sensación de pérdida, no solo de títulos, sino del vacío que sentía al verse privada del derecho de estar junto a sus hijos como antes. Pensé que tendría el derecho de criar a mi hijo como mejor me pareciera. Pero ahora, cada vez que quiero salir con él, debo pedir permiso. Todo debe programarse. Supervisarse. Lo llaman protección, pero en realidad es control. Contó que en muchas ocasiones quiso llevar a William al cine o dar un paseo como antes, pero le recordaban que eso no era apropiado para su imagen tras el divorcio. Aquellos que la rodeaban temían que una Diana demasiado cercana volviera a quebrar la imagen fría que la Casa Real intentaba reconstruir tras el escándalo. Pero Diana, como reflejan las cartas, no se preocupaba por la imagen. Solo le importaba William, su hijo que crecía en un mundo que ya no podía controlar. En una carta especial escrita con tinta azul, el único color que usaba cuando escribía para William, Diana dejó un mensaje que conmueve hasta las lágrimas. Si mamá ya no está contigo, recuerda que alguna vez quise que vivieras una vida verdadera, no un papel. Nunca dejes que la corona oculte quién eres realmente. Parece que, en los últimos días de su vida, Diana sabía que el tiempo se agotaba. Las frases apuradas, los signos de puntuación inconsistentes, los pasajes inclinados, todo reflejaba un estado de tensión extrema. Nadie sabía qué perseguía. Pero era evidente que corría, escapando de la pesadilla y tratando de dejar algo verdadero para William. Tras el divorcio, Diana renunció a todos sus privilegios reales, salvo uno, la maternidad. Aunque ya no era Su Alteza Real, seguía recogiendo a su hijo en el colegio. Seguía sentándose en los asientos traseros en reuniones escolares. Seguía apareciendo discretamente en las actividades diarias de William y Harry, sin prensa, sin comunicados. Una amiga cercana relató. Diana solía decir, pueden quitarme todo, el nombre, el título, el dinero, pero no permitiré que me quiten a mis hijos. Y cumplió su palabra. Las cartas son el testimonio de esa promesa silenciosa. Lo que hace que esas cartas sean tan únicas no es solo su contenido, sino su destinatario. Diana no escribía para políticos, ni para los medios. Se las enviaba a una sola persona, aquella que le limpiaba la nariz cuando tenía 7 años. Eso convierte estas cartas en pruebas irrefutables. Diana jamás fingió en su maternidad. Nadie la obligó a escribir. Nadie editó sus palabras. Lo que el mundo lee hoy es la verdad sin filtros del corazón de una madre que sabía que estaba a punto de perderlo todo, salvo la memoria. Y en esa memoria, William no era un príncipe. Solo era un niño que necesitaba protección de su madre. Cuando se revelaron las últimas cartas de la colección, algo extraño comenzó a suceder. No solo los medios de comunicación, los historiadores o los admiradores de la princesa Diana hablaban de ellas, sino también toda una nueva generación, personas que ni siquiera vivieron en la época en que ella existió, comenzaron a sentirse cautivadas. En las redes sociales, fragmentos de las cartas se compartían a una velocidad vertiginosa. Estudiantes, jóvenes, incluso aquellos que nunca habían mostrado interés por la realeza británica, dejaban comentarios como si acabaran de leer el diario íntimo de su propia madre. Una chica en Bristol escribió. Ella no era un símbolo. Era una madre, como la mía. Un joven en Chile publicó en un foro internacional. William tiene mucha suerte. No porque sea príncipe, sino porque tuvo una madre que luchó por él hasta el último momento.
El fenómeno fue tan viral que grandes medios como la BBC, CNN, El País y The Guardian dedicaron secciones especiales a las cartas de Diana. Pero no desde un enfoque monárquico, sino desde una perspectiva íntima, la soledad, el coraje y sobre todo, el amor maternal desesperado que se desprendía de cada línea escrita. Pero lo más notable fue el silencio de la Casa Real Británica. No hubo comunicado de prensa. Ninguna respuesta. Nadie desde el palacio confirmó la autenticidad, pero tampoco la negó. El silencio era una forma de aceptación. En ese contexto, todas las miradas del público se dirigieron hacia una persona, el príncipe William. Desde la muerte de su madre en 1997, William siempre se había mantenido reservado. Aunque se convirtió en un símbolo de la nueva generación real, evitó toda entrevista que tocara directamente a su madre. El público lo comprendía. Pero ahora, esas cartas lo obligaban a enfrentarse, no a la prensa, sino a los recuerdos no resueltos. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Durante una rueda de prensa relacionada con un programa de salud mental infantil, William mencionó a su madre de forma inesperada. Dijo: «Hay días en los que siento que intento ser parte de aquello de lo que mi madre alguna vez intentó escapar. Y en esos momentos, solo puedo dar un paso atrás y preguntarme, ¿qué haría mamá si estuviera aquí?». El auditorio quedó en silencio absoluto. William no mencionó las cartas. No usó la palabra palacio, ni dijo Diana. Pero todos comprendieron a qué se refería. Esa frase fue una confirmación tácita: William había leído las cartas. Lo sabía. Y ya no estaba en silencio. A partir de ese momento, muchas de sus decisiones comenzaron a interpretarse de otra manera. Que su hijo estudie en una escuela pública. Que él aparezca frecuentemente sin seguir estrictos protocolos reales. Que no obligue a su esposa, la princesa Kate, a seguir todas las reglas tradicionales. Todo parecía tener el eco de Diana. Un periódico francés lo llamó el enfant de deux mondes, el niño de dos mundos, uno de trono, otro de memoria. Y en esa dualidad, William eligió aquello que su madre le suplicaba en una de sus cartas: vivir con autenticidad. La difusión de las cartas también dio lugar a un movimiento social: exigir al gobierno británico que desclasifique todos los documentos inéditos relacionados con la muerte de la princesa Diana. Decenas de miles de firmas fueron reunidas en pocas semanas. El Parlamento inició debates. Y por primera vez en casi 30 años, la gente dejó de preguntar por qué murió, y empezó a preguntar por qué no nos dejaron saber cómo vivió realmente. Fueron esas cartas, sencillas, temblorosas, pero veraces, las que replantearon todo: la memoria, el encubrimiento y la justicia. Un profesor de historia dijo en televisión: «En más de un siglo, nadie se había atrevido a escribir con tanta franqueza sobre la realeza». Diana no escribió para atacar. Escribió para ser comprendida. Y eso es lo que desnuda a cualquier poder. Para William, las cartas fueron un regalo, pero también una carga. Demostraban que su madre había depositado en él su confianza más profunda. Pero también que era él quien debía continuar el deseo que ella dejó: un reino con corazón. Nadie sabe si ha leído todas las cartas. Pero personas cercanas dicen que pasa muchas noches solo en la biblioteca, frente a copias privadas de las misivas que le fueron entregadas discretamente. Un empleado de palacio compartió: «Una vez vi al príncipe con una carta que su madre escribió en 1992. No dijo nada. Pero luego salió de la habitación y, por primera vez, pidió no agendar reuniones los sábados, porque quería dedicar tiempo a sus hijos». El silencio también puede ser una promesa. Y William, en su manera reservada de vivir, está cumpliendo lo que Diana escribió una vez. No crezcas para ser como ellos. Crece para ser tú mismo.
Y si puedes, sé un poco como mamá. Cuando el eco de las cartas se extendió por todo el Reino Unido, la gente empezó a mirar al pasado, no con los ojos de la realeza, sino con el corazón de quienes alguna vez amaron a Diana como a una más de la familia. Desde los tranquilos pueblos de Cornwall hasta las calles antiguas de Edimburgo, el nombre Diana volvió a pronunciarse con una ternura poco común. Pero esta vez, no con la imagen de una princesa en vestido de gala, sino como una mujer escribiendo cartas de noche, bajo la luz de una lámpara de escritorio, llorando mientras sostenía la pluma. La prensa lo llamó el efecto resurrección, un regreso emocional de Diana, no a través de portadas de revistas o documentales brillantes, sino a través de tinta temblorosa, notas al margen y palabras de despedida que parecían susurradas como si aún estuviera aquí. Las editoriales comenzaron a competir por publicar las cartas en forma de antología. Pero lo sorprendente fue que las ventas más altas no provenían de la sección realeza, sino de la categoría psicología, familia. Una madre soltera en Manchester lo dijo en televisión. Nunca tuve nada en común con la princesa Diana. Pero cuando leí la carta que le escribió a William, me vi reflejada. Las palabras, no me da miedo morir, solo temo que no sepas cuánto te amo, yo también escribí algo así alguna vez, pero nadie lo supo. En redes sociales, el hashtag #cartas de Diana se volvió tendencia en 18 países. Los usuarios compartían fotos de cartas escritas a mano por sus madres, junto a fragmentos de las cartas de Diana. Surgió un movimiento inesperado, escribir cartas a mano para los hijos, para los seres queridos, como una forma de conservar algo verdadero en un mundo arrastrado por la tecnología. Diana despertó algo sencillo pero olvidado, el valor de una carta escrita a mano, no para ser enviada, sino para ser guardada. Y en medio de esa tormenta de emociones, ocurrió un evento inesperado. El 1 de septiembre, con motivo del aniversario número 26 de la muerte de Diana, un grupo de jóvenes artistas organizó una exposición al aire libre en Hyde Park. El tema, Diana, la voz que no cayó. Allí, los visitantes fueron invitados a entrar en una habitación recreada como el estudio donde Diana solía escribir. Sobre el escritorio, copias de sus cartas, una lámpara antigua, una taza de té ya fría. Y en el centro de la sala, una frase escrita en la pared con su propia caligrafía. Si no estoy contigo, recuerda que alguna vez quise que vivieras una vida verdadera. Miles de personas hicieron fila hasta altas horas de la noche solo para leer esas cartas, en silencio. Mientras tanto, en el Palacio de Kensington, el que fue hogar de Diana, ocurrió algo extraño, apareció espontáneamente un mar de flores frente a las puertas, sin que nadie lo solicitara. La gente no solo dejaba rosas, sino también cartas manuscritas. Un niño de 11 años dejó una nota escrita con letra temblorosa. No sé quién eras, pero sé que amaste mucho a tu hijo. Y eso me hace sentir cálido por dentro. Sin necesidad de homenajes oficiales. Sin corona. Diana seguía viva, en cada línea escrita por quienes nunca la conocieron. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando una escuela de Liverpool decidió incluir fragmentos de las cartas de Diana en su currículo sobre valores familiares y valentía. La maestra dijo a sus alumnos: estudiamos guerras para entender el sacrificio. Pero hoy, aprenderemos sobre una madre, para entender el amor, el único arma que no hiere a nadie. Diana, que alguna vez fue vista como una princesa infeliz, se convirtió ahora en un símbolo educativo, algo que nadie en la realeza había logrado. Incluso quienes antes la criticaron, llamándola inestable o rebelde, comenzaron a cambiar su tono. Un ex vocero de la Casa Real declaró en televisión: solía pensar que ella dañaba la institución. Pero hoy entiendo, fue ella quien salvó lo que quedaba de ella, devolviéndola a lo humano. Para Diana, nunca fue demasiado tarde. No reclamó justicia con protestas.
No alzó la voz con entrevistas ni discursos. Dejó cartas. Y esas cartas hicieron lo que ningún intento de reforma logró, tocar el corazón. El nombre Diana ya no está solo en los libros de historia, sino en el alma de cada madre, cada hijo, cada persona que alguna vez se sintió fuera de lugar en un mundo donde todo debía ser correcto, perfecto. Porque Diana no fue perfecta. Y precisamente por eso, se volvió inmortal. No mucho después de que las cartas de Diana se difundieran por todo el país, comenzó a surgir algo inevitable, la comparación. Y en el centro de esta dolorosa contraposición, el nombre de Camilla Parker Bowles reapareció como una sombra que el pasado se niega a borrar. Alguna vez fue la amante. Hoy es la reina consorte. Pero para el público, Camilla siempre será la sustituta, y peor aún, la sustituta que nunca fue aceptada. Desde su boda con el rey Carlos III, la imagen de Camilla ha sido cuidadosamente construida por el palacio, discreta, reservada, leal. Rara vez ofrece declaraciones públicas, suele mantenerse detrás de su esposo y casi nunca responde a la prensa sobre su pasado. Pero ese silencio, en lugar de transmitir humildad, ha hecho que muchos la perciban como fría y distante. Y cuando aparecieron las cartas de Diana, la distancia emocional entre ambas mujeres se volvió irreparable. En una encuesta realizada por YouGov poco después de que la BBC publicara su especial Las cartas de Diana, cerca del 76% de los británicos afirmaron que Diana merece ser el símbolo eterno de la monarquía británica, mientras que solo el 12% consideró que Camilla inspira positivamente. Los programas de televisión no cesaban de debatir. Se colocaban dos fotos una al lado de la otra, en una, Diana abrazando a sus hijos en un parque, en la otra, Camilla con vestido de gala en un banquete real. La pregunta era clara, ¿a quién necesita realmente el Reino Unido? Incluso entre los jóvenes, aquellos nacidos después de la muerte de Diana, había una opinión firme. En TikTok e Instagram, los vídeos comparativos entre Diana y Camilla acumulaban millones de reproducciones. Uno de ellos superó los 10 millones de vistas con una sola frase. Diana fue Diana. Camilla nunca podrá serlo. Dado público a los medios, la indignación contenida comenzó a tomar forma. Las cartas de Diana revelaban una verdad nunca antes confirmada públicamente, ella jamás confió en Camilla, y mucho menos creía que pudiera criar a sus hijos si algo le ocurría. Una carta de 1996 citada por un diario francés decía: «Sé que quieren meter a Camilla en todo, desde cenas, fiestas, hasta en los pensamientos de Charles. Pero si yo ya no estoy, por favor, no dejes que se acerque a William o Harry. No necesitan una reina sustituta. Necesitan una madre». Aunque jamás fue oficialmente autenticada, esa frase se convirtió en un detonante social. Activistas exigieron revisar el título de reina consorte de Camilla, calificándolo como una afrenta histórica al legado de Diana. El periódico The Times publicó un editorial titulado «La reina de corazones fue reemplazada por una sombra». El Palacio de Buckingham no respondió. Pero los gestos hablaron por sí mismos. En un evento importante a finales de ese año, Camilla apareció junto a Carlos como anfitriona, pero no pronunció discurso alguno, una ruptura con el protocolo habitual. Los medios coincidieron, la familia real estaba replegando a Camilla del frente mediático. William, el único con la autoridad moral para equilibrar la balanza, tampoco emitió declaraciones formales. Pero sus gestos hablaron claro. En un discurso en la escuela que su madre solía visitar, dijo inesperadamente: «Hay personas que abandonan este mundo demasiado pronto, pero dejan una luz que guía a las generaciones futuras. Y esa luz nunca se apaga». Nadie fue mencionado. Pero todos sabían a quién se refería.
En una encuesta interna publicada por The Telegraph, el 58% de los británicos opinó que la reina consorte debería limitarse a un rol ceremonial y no involucrarse en asuntos de Estado. Casi el 40% expresó que el título de reina debería desaparecer tras la muerte del rey Carlos. El pueblo no solo está protegiendo la memoria de Diana, está rechazando la idea de que pueda ser reemplazada por alguien más. Y Camilla, por mucho que guarde silencio, no puede escapar a esta oleada. En foros internacionales, muchos lo dicen sin rodeos. Diana vivió, sufrió, amó, y nos dejó sus cartas, y Camilla, ¿qué ha dejado ella? En el momento en que las cartas de Diana se difundieron por todas partes y se convirtieron en símbolo del amor maternal auténtico, la familia real británica comenzó a tambalearse. Nunca antes habían tenido que enfrentarse a un tipo de poder póstumo tan potente, una mujer que llevaba casi 3 décadas muerta, pero que aún hacía que cada paso del palacio pareciera pequeño e inestable. Diana ya no está viva. Pero su imagen está más presente que nunca. Y lo más temido por una institución como la monarquía es precisamente eso, no poder controlar lo que ya no pertenece a su sistema. Los expertos en comunicación de la Casa Real, aquellos que creyeron que el tiempo borraría la sombra de Diana, ahora deben admitir una verdad: ella se ha convertido en un legado que trasciende los protocolos. Sin corona. Sin título. Pero con la absoluta confianza del pueblo. Un asesor veterano del Palacio de Buckingham fue citado de forma anónima por The Guardian. Pensamos que las nuevas generaciones conocerían a Diana solo por fotos antiguas y documentales. Pero hoy, son precisamente los niños nacidos después de su muerte los que más la admiran. Porque no necesitan saber quién fue. Solo necesitan sentir que fue real. Y al mismo tiempo, empezó a ocurrir algo muy distinto con Camilla. Aunque fue proclamada reina consorte, aunque apareció en ceremonias de Estado, aunque recibió todos los honores, su nombre empezó a desaparecer de las noticias positivas. En cambio, se convirtió en símbolo de lo impuesto, de lo reemplazado, y para muchos, en la evidencia de un sistema frío y sin alma. No fueron pocos los usuarios de redes sociales que comenzaron a llamarla la reina del silencio. No por callar por protección, sino por evadir. Una revista europea incluso publicó un artículo con un titular demoledor. Camilla ganó el título, pero perdió el relato. Porque en una época donde el pueblo ya no obedece ciegamente los rituales, sino que cree en la emoción, la verdad conmovedora de Diana a través de sus cartas se ha vuelto un arma invencible. Camilla, por mucho que viva, por mucho que actúe, sigue siendo un personaje en una historia que no fue escrita para ella. Y dentro de la familia real, el desequilibrio ya se siente. Un evento programado en el castillo de Windsor, que iba a ser transmitido en directo y en el que Camilla hablaría junto al rey Carlos, fue cancelado a solo 72 horas de su emisión. La razón oficial: reestructuración del contenido en función del nuevo contexto mediático. Los medios lo entendieron de inmediato. Ese contexto eran las cartas de Diana. El palacio no podía permitir que Camilla hablara justo cuando el pasado ardía. El control de imagen se volvió torpe. En una entrevista internacional, el presentador mencionó a Diana al hablar sobre el legado de las reinas consortes del Reino Unido. La reacción de Camilla fue registrada: bajó la mirada, apretó los labios durante unos segundos, y cambió de tema. Ese instante fue analizado, compartido y comentado millones de veces. Un usuario de Twitter escribió: no puedes mirar al pasado cuando el pasado aún arde. Y la paradoja es clara: cuanto más intenta la realeza silenciar el recuerdo de Diana, más lo aviva. La gente comenzó a cuestionar por qué el palacio nunca ha honrado oficialmente a Diana en celebraciones nacionales. ¿Por qué no hay un día conmemorativo fijo? ¿Por qué los retratos oficiales en los museos reales la muestran tan distante, tan fría? Y lo más importante,
¿Por qué una mujer que conmovió a millones jamás ha recuperado el título de Su Alteza Real? Una campaña bajo el nombre almohadilla Justicia para Diana fue lanzada. Más de 250.000 firmas exigieron restaurar su título real, aunque fuera simbólicamente. No como venganza contra Camilla, sino como justicia para la memoria. Mientras tanto, William, una vez más, eligió el silencio. Pero, según fuentes cercanas, rechazó la propuesta de que Camilla participara en la próxima ceremonia de los Diana Awards, un premio que lleva el nombre de su madre, dedicado a jóvenes con impacto social. En su lugar, decidió asistir solo, como hijo de Diana, no como príncipe heredero. No fue una decisión política. Fue una decisión del corazón. La princesa Diana ya no está. Pero jamás fue reemplazada. Y hoy, a través de sus cartas, no solo ha regresado. Ha trascendido el trono. Cuando la ola de amor hacia Diana alcanzó su punto más alto, algo más comenzó a emerger, la división interna dentro de la familia real británica. Ya no eran fisuras silenciosas. Eran distancias imposibles de ocultar, evidentes en las agendas diseñadas para evitar encuentros, en eventos acortados, cancelados o con listas de invitados separadas por bandos. Y en medio de todo ello, nadie más que el rey Carlos III. Carlos no puede negar la verdad, fue el hombre que abandonó a Diana, la mujer adorada por toda una nación, para estar con Camilla. Y ahora, con la publicación de aquellas cartas llenas de dolor escritas por su exesposa, ese pasado ya no duerme. Ha despertado, letra por letra, súplica por súplica, escrita a mano. Se empieza a hablar del remordimiento en el trono. En sus apariciones públicas recientes, Carlos se muestra más reflexivo. Sus discursos han tomado un tono emocional, ambiguo, como si hubiese algo que aún no se atreve a decir. En una ceremonia en Manchester, dijo inesperadamente: "A veces, la historia no espera nuestras explicaciones. Solo quiere que escuchemos". Aquella frase, que no estaba en el guión oficial, sorprendió a muchos. Algunos creen que se refería a las cartas. Otros piensan, fue una confesión, sin palabras directas. Dentro del palacio, la figura de Camilla empezó a ser observada con creciente cautela. La princesa Kate, quien solía mantenerse neutral, supuestamente rechazó aparecer en la tradicional fotografía familiar de Navidad si Camilla estaba incluida. El palacio no confirmó, pero la imagen oficial publicada incluía solo a William, Kate y sus hijos, con un pie de foto sencillo. La familia de la esperanza. Camilla no apareció. La prensa comenzó a cuestionar, ¿de qué lado está Carlos? Como rey, debe proteger la institución. Pero como padre, como hombre con un pasado lleno de errores, debe mirar de frente al dolor que en parte ayudó a causar. Una fuente del palacio dijo a The Telegraph: "No dice nada, pero está bajo una presión interna enorme. Carlos sabe que si continúa elevando a Camilla, perderá el afecto del pueblo y el de su propio hijo". La crisis alcanzó su punto álgido durante una reunión privada en Sandringham, donde miembros senior de la familia real se reunieron para discutir su imagen pública tras la filtración de las cartas. Se propuso reducir la presencia ceremonial de Camilla en eventos vinculados a Diana o William. Esa propuesta, según varios testigos, enfureció a Camilla, quien abandonó la sala antes de que terminara la reunión. La prensa no fue invitada, pero las filtraciones no tardaron. Hay desacuerdo en la familia real sobre cómo manejar el legado de Diana. Un periodista de la BBC comentó: "Lo irónico es que la mujer que una vez fue empujada a los márgenes del palacio, hoy lo hace tambalear". Y en medio de esa crisis, volvió a surgir un nombre, Harry. Aunque reside en Estados Unidos y ha roto casi todos los lazos con la familia real, Harry publicó una foto en honor al cumpleaños de su madre, una imagen de Diana abrazando a sus dos hijos en un jardín, sin texto alguno.
Solo una imagen. Pero fue compartida más de 8 millones de veces. La opinión pública reaccionó de inmediato: Camilla nunca tendrá una foto así. Porque mientras Diana es recordada por emociones, Camilla solo es conocida por su título. Los historiadores también han empezado a reevaluar. Algunos biógrafos reales que antes evitaban conflictos ahora hablan abiertamente del papel negativo de Carlos y Camilla en la creación de una Diana vulnerable y solitaria. Documentos que antes evitaban la palabra adulterio, ahora la escriben con todas sus letras. Un experto afirmó: quizás lo más cruel que hizo la familia real no fue cómo trataron a Diana, sino cómo intentaron borrarla en silencio. Pero las cartas rompieron ese silencio. Nadie sabe si el rey Carlos ha leído todas las cartas. Pero una fuente cercana reveló que guarda una pequeña caja de madera en su biblioteca personal, donde conserva cartas y recuerdos relacionados con Diana. Una empleada dijo haberlo visto abrir la caja, leer en silencio por la noche y cerrarla con ambas manos, como quien pide perdón. Un ex esposo. Un rey. Un hombre solo entre dos épocas. Diana, con cartas temblorosas pero valientes, ha hecho temblar a todo un imperio. No con armas. No con juicios. Sino con susurros, sobre papel. En un día otoñal grisáceo en Londres, cuando las nubes cubrían el cielo en silencio como presagio de un gran cambio, todos los medios anunciaron la noticia: el príncipe William pronunciaría un discurso personal durante el evento anual de la Fundación Diana Award. Al principio, muchos pensaron que sería una ceremonia habitual, un homenaje más como cada año. Pero esta vez, nadie pudo prever que en ese acto se escribiría un nuevo capítulo en la historia de la monarquía, con una decisión jamás vista por parte del hijo a quien Diana alguna vez llamó la última esperanza. El evento se celebró en el Teatro Real Drury Lane, un espacio solemne, antiguo, donde la luz de las lámparas de cristal parecía querer atrapar los instantes por venir. William subió al podio sin capa ceremonial, sin símbolos reales a su lado. Solo llevaba un sencillo traje azul oscuro, con una rosa blanca en el ojal, la flor favorita de su madre. Y entonces comenzó a hablar. No estoy aquí como príncipe de Gales. Hoy me presento ante ustedes con un solo título: soy el hijo de Diana Spencer. La sala entera quedó en silencio. No leyó un papel. No hubo teleprompter. Lo que dijo salió de un lugar más profundo que cualquier rincón del palacio, su corazón. Contó sobre las cartas que escribió su madre. Sobre las noches en que las leía en silencio, cuando sus hijos ya dormían. Confesó que había guardado silencio durante años pensando que era la mejor forma de proteger la paz familiar. Pero fue ese silencio lo que hizo que las palabras de mi madre quedaran en el olvido. Y no puedo permitir que eso vuelva a ocurrir. Entonces, William anunció una decisión. Una decisión que sacudió a toda Inglaterra y al mundo. He solicitado al rey, y estoy profundamente agradecido de que Su Majestad haya aceptado, restituir el título de Su Alteza Real a mi madre, la princesa Diana. El aplauso estalló como un trueno. Muchos lloraron. Esto no es un acto político. Es un acto de justicia. Nadie que haya sido tan amado por el pueblo merece ser borrado de la historia con silencio. Pero William no se detuvo ahí. Continuó. También declaro que, a partir del próximo año, la Fundación Diana Award se convertirá en el Instituto de Legado Diana, una organización independiente con sede permanente, para preservar los valores de humanidad que mi madre vivió, amó y por los que luchó. Un monumento eterno. Que no pertenecerá a la corona. Ni al gobierno. Sino al pueblo. El mensaje era claro: Diana no podía ser reemplazada por nadie. No por una corona. No por un protocolo. Y mucho menos por el título de reina consorte. Con aquel discurso,
William no solo honró a su madre, redibujó la frontera entre el deber y el corazón. El Palacio de Buckingham no comentó. Pero, según fuentes cercanas, el rey Carlos siguió el discurso desde Windsor. Un sirviente reveló que, al finalizar William, el rey se retiró en silencio de la sala, sin decir una palabra. Camilla, ausente por completo en toda la cobertura de ese día, se encontraba descansando en el castillo de Balmoral. Pero según Daily Mail, no se tiene previsto ningún evento público para ella en las próximas semanas. Los medios internacionales elogiaron el discurso de William como la declaración más emotiva de un príncipe en el siglo XXI. The New York Times lo calificó de un punto de inflexión en la realeza. Le Monde lo llamó la resurrección de la justicia para un alma herida. El País simplemente escribió: Diana ganó. En silencio, pero ganó. Después del acto, las imágenes de William abrazando uno por uno a los galardonados, jóvenes inspirados por el legado de Diana, se convirtieron en un nuevo símbolo. Un símbolo que no nace del poder, sino de la empatía. Y al final del evento, cuando las luces del escenario se apagaron lentamente, se proyectó un breve video, Diana sosteniendo a William en un jardín, de espaldas a la cámara, el atardecer iluminando su cabello. Solo apareció una frase. Ella fue Diana. Y nadie más. Diana se ha ido, pero nunca estuvo en silencio. Y hoy, gracias a las cartas escritas con lágrimas, gracias a la voz de su propio hijo, el mundo entero ha sido recordado de que un corazón nunca muere si alguna vez amó con verdad. Camilla podrá conservar el título. Carlos podrá seguir reinando. Pero el legado verdadero, ese que toca a millones de personas, pertenece a la mujer que una vez fue empujada a la sombra. Diana, la mujer que nunca pudo ser reemplazada. Si tú también crees que la justicia no necesita una corona, solo necesita un corazón. Comparte este video para que el susurro de Diana siga viajando. Y si quieres seguir descubriendo los secretos ocultos de la realeza, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu manera de ver a la monarquía más poderosa del mundo.